Muy bien, pues nuevamente buenos días a todos. Y ya el pastor ya lo estuvo diciendo, mi esposa Yasmín y un servidor Fernando estamos sirviendo a Dios en Torreón, Coahuila desde hace muchos años, una congregación muy linda que se llama Amistad. Así que si un día algún viento extraño lo lleva por la laguna, pues también nos puede visitar por allá. Conocemos a sus pastores Sergio y Gloria de muchos años, los tenemos muy profundo en nuestro corazón, tenemos una muy linda amistad y bueno, para nosotros es un gran privilegio poder estar aquí con ustedes el día de hoy para compartir la palabra. Y antes de empezar, solamente me quedó la duda, pastor, entonces ¿sí va a haber tacos de cochinita? Sí, ok, es que dije, bueno, sé que hay otra prioridad, pero de todas maneras la duda quedó, ¿no? Para que la gente sepa. Me dicen, ¿quieres ir a Monterrey? Le digo, a comer chicharrón de las Ramos, cualquiera, ¿verdad? Ya, estos son nos estamos desviando demasiado. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero compartir un mensaje el día de hoy que le hemos titulado Leche Adulterada. Y yo quiero iniciar hablando de la iglesia de Berea. El libro de los Hechos exalta a la iglesia de Berea por una razón muy importante que quiero que la leamos en Hechos capítulo 17, verso 10 al 12. Dice de la siguiente manera: esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron ahí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Dice la Biblia que los de Berea tenían una mentalidad más abierta. Otra versión dice que eran nobles, que eran inteligentes. Y algo que se me hace interesante es que cuando llega Pablo y empieza a exponer la palabra de Dios, dice que ellos la escucharon con entusiasmo. Y me encanta cuando la palabra de Dios es predicada y nuestro corazón está listo para decir, bueno, estoy listo para escuchar la palabra que se va a compartir. No nos cerramos, no juzgamos, estamos listos para escuchar. Lo que se me hace interesante de la iglesia de Berea, y es por la cual la Biblia exalta a la iglesia de Berea, dice que recibieron con entusiasmo el mensaje, pero escúcheme, no se lo creyeron. Dijeron, está muy bonito, suena interesante, muy convincente, quizás muy elocuente la manera de hablar de Pablo. Pero permítanos, Pablo, antes de creerle, tenemos que ir ¿a dónde? A las escrituras para comprobar que lo que usted nos ha enseñado es la verdad. Eso es lo que la Biblia exalta, es lo que Dios exalta de la iglesia de Berea. Dice, ellos que eran más nobles, ellos que eran inteligentes, ellos que tenían una mentalidad más abierta, distinta a los de Tesalónica, que estaban cerrados, dijeron, estamos listos para escuchar el mensaje. Ahora, ¿cómo sé si lo que se me está predicando es la verdad? La única manera que yo lo sé es examinando las escrituras, conociendo las escrituras, mis amados, y las escrituras me dirán que lo que me fue enseñado es verdad. Yo en la iglesia, en Torreón, yo les digo, usted viene a escucharme, le doy muchas gracias por la oportunidad que me da de compartir el mensaje de Dios. Ahora, usted no es responsable o no está obligado a creer lo que yo le estoy diciendo. Usted debe de comprobar que lo que yo esté hablando desde el principio hasta el final esté sustentado en la palabra de Dios. Entonces el mensaje será un mensaje real, será un mensaje verdadero, porque ya no es un mensaje del pregonero, del pastor, del predicador. Ahora es un mensaje que viene directamente de la voz, del corazón y de la palabra de Dios. Por eso ellos eran exaltados. Mis amados, la iglesia cristiana en estos últimos años se ha transformado tanto que tal pareciera que la palabra de Dios ha perdido la prioridad en la iglesia. A propósito de que estábamos hablando de prioridades, ha perdido la prioridad porque hay tantos programas, hay tantos proyectos, hay tanta modernidad, que pareciera que la palabra de Dios termina siendo el mal necesario cuando la palabra de Dios es la esencia de la vida cristiana. Mis amados, sin palabra no hay vida cristiana. Ahora, este mensaje se titula Leche Adulterada. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual? ¿A qué se refiere
cuando habla de la leche espiritual, se refiere a la palabra de Dios. Ahora dice, tienen que desear la palabra de Dios, esa leche espiritual, dice, pero no adulterada. En esta temporada, mis amados, dígame usted sí o no, a cualquier cosa le dicen leche. ¿Alguien es de rancho, de los que somos del siglo pasado, y le tocó tomar leche de veras, leche bronca? ¿Alguien? O sea, de esa que hervía y sacaba una natota de este tamaño, ¿verdad? O sea, se la tomaba y no parecía tole, o sea, estaba espesa la leche, ¿no? Ahora que pasteurizada, descremada, deslactosada light, y se atreven a llamarle leche. Ahora, este mundo no conoce límites, van más allá. Leches de almendra, Dios mío, yo nunca he visto a nadie ordeñando una almendra, ¿verdad? O sea, leche de coco, o sea, por piedad, eso no es leche. Nos dicen que es leche, pero no es leche. Muchas veces pasa eso cuando recibimos el mensaje de Dios, mis amados. Nos empiezan a enseñar cosas y empezamos a tener comezón, como dice la Biblia. En los posteriores días van a tener comezón de escuchar un mensaje que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque no somos como la iglesia de Berea. Cualquier cosa que dice alguien, por llamarse predicador, por llamarse pastor, por llamarse evangelista, se la creemos cuando dice la Biblia. No, tienes que desearla, pero la no adulterada. La palabra de Dios verdadera, la original, la que hace nata, la que escudriñamos y entendemos lo que dijo Dios y lo que quiso decir Dios con lo que dijo y cuál es la instrucción que Dios nos está dando. A esa palabra le decimos sí, y esa es a la palabra a la cual decimos amén. Hay mucha gente que ha sido engañada por no tener la palabra, porque si recibe mensajes deslactosados, mensajes de soya, mensajes de almendra. El Salmo capítulo 1 verso 2 y 3 dice: Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. De este otro pasaje, Josué capítulo 1 verso 8, dice: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Mis amados, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios tiene respuesta a todas nuestras preguntas. Y la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer, de la manera como lo tenemos que hacer para que lo que hagamos sea correcto y al final las cosas nos salgan bien. Escuche, dice: los que aman la palabra de Dios, los que alegre tienen contacto con la palabra de Dios, le estudian de día y de noche, que son como los árboles sembrados junto a los arroyos, que dan mucho fruto, no se marchitan sus hojas. Dice al final: todo lo que hacen les sale bien. Dígame usted si no es un buen consejo, no es una buena propuesta. ¿Cuántos de los que están aquí le gustaría que todo lo que hace en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en su negocio, en su salud, en su relación con sus hijos, en sus amigos, a quienes de aquí le gustaría que todo lo que hiciera le saliera bien? Levántame la mano. Ok, quiero decirle lo siguiente: fuimos diseñados como hijos de Dios para que todo lo que hagamos, escuche, suena muy grande, hasta pareciera una barbaridad, pero conforme a su palabra, fuimos diseñados como hijos de Dios para que todo lo que hagamos nos salga bien. ¿Por qué no todo nos sale bien? Porque no siempre nos basamos en la palabra de Dios. Yo soy testimonio. Tengo toda mi vida en el camino del Señor. Siempre que he hecho las cosas conforme a la palabra de Dios, yo se lo estoy diciendo el día de hoy delante de Dios, las cosas me han salido bien. Y cuando la he regado, que no han sido pocas veces, y cuando definitivamente me he equivocado, que no han sido pocas veces, ha sido porque hice las cosas distintas a como lo decía la palabra de Dios. Y cuando cometí un error, digo, ¿cómo soluciono el error? Fue al mismo tiempo tan sencillo. ¿Por qué?
para solucionar el error, lo único que yo necesitaba era volver a la palabra de Dios. Porque dice que los que estudian la palabra de día y de noche, alegremente se llenan de la palabra de Dios, tienen conocimiento de la palabra de Dios. Esta es una promesa, todo lo que hacen le hace bien. Y dice, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo. Nuevamente dice, de día y de noche. Lo que sigue es poderoso y ponlo en práctica. Hay gente que piensa que porque se lo sabe, ya eso es poderoso. No, esa es la primera parte, hay que saberla. Mi padre, en paz descanse, él me enseñó lo siguiente: la Biblia no es para leerse, aunque hay que leerla. La Biblia no es para creerse, aunque hay que creerla. La Biblia es para vivirse, para vivir los principios. Dice, si la ponemos en práctica, tendremos éxito en todo lo que hagamos. Yo creo que los que están aquí, todos nosotros, tenemos que darle gracias a Dios por esta iglesia, porque es una iglesia que siempre ha estado basada y fundamentada en la palabra de Dios. Cuando muchas ocasiones, en muchos lugares, y no quiero en este momento emitir un juicio, pero sí quiero hablar con verdad, muchos se han vendido con tal de no sé qué. Esta iglesia ha permanecido fiel a la palabra de Dios, aún en contra de opiniones de las personas. ¿Y esto qué es lo que ha logrado? Que el nombre de Dios sea establecido, sea glorificado. Y dice la Biblia, tendrás éxito en todo lo que hagas. Eso es ser exitoso. Tener la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. Es que en mi matrimonio me está yendo mal. ¿Qué dice la Biblia? No sé qué hacer con mis hijos, porque no conoce la palabra de Dios. Ahí le dice qué hacer con sus hijos. Vamos a meternos poquito en camisa de 11 varas. Corrija a tu hijo con vara, pero como estamos en la actual, no. Bueno, pues no lo haga. La Biblia sigue diciendo lo mismo. Ahora, no dice que lo destruya, no dice que le rompa una pierna. La Biblia da los principios. ¿Para qué? Para que tengamos éxito en todo lo que hagamos. El problema es, segunda carta a Timoteo capítulo 4, verso 3, a propósito de venderse, dice, llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestro que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Mis amados, son tiempos peligrosos. Cuando en la iglesia cristiana la palabra de Dios deja de ser confrontativa, la palabra de Dios deja de ser instructiva, y desgraciadamente la palabra de Dios se llega a convertir en un negocio, porque lo importante ya no es sembrar la palabra en el corazón de la gente, lo importante es que la gente esté. Mis amados, la iglesia cristiana no se trata de que la gente esté, se trata de que la gente conozca la palabra de Dios. No se trata de llenar una silla más, se trata de que un alma más pueda entrar al reino de los cielos. Que la gente pueda conocer su vida y tener al Espíritu que le redarguya de pecado y pueda llegar a los pies de Cristo y se pueda arrepentir y empiece su proceso de transformación. Pero llega un momento en el cual a la gente no le incomodes. Dile lo que quieren oír. Parecemos ya más bien show donde dice al público lo que pida. No les incomodes con el mensaje de arrepentimiento. Estamos viviendo una época peligrosa, mis amados, y sigo diciendo, deben amar esta iglesia. Porque si el día de hoy tú quieres escuchar a algún predicador diciendo que cualquier cosa que la Biblia claramente dice que es incorrecto, te digan que está bien y que Dios te ama y que Dios no le importa cómo eres y que Dios como quiera te recibe, porque el amor de Dios y todo lo puedes encontrar. ¿Quieres tener un amante y encontrar a alguien que te enseñe que no le hace que tengas un amante, que Dios no tiene problema con eso? Lo vas a encontrar. ¿Quieres encontrar un maestro que te diga que transar no hay problema, porque también la Biblia dice que el que no tranza no avanza? En otra versión lo vas a encontrar. Mis amados, la Biblia es para salvación, es para transformación. ¿Quieres encontrar un predicador, un maestro, un profeta que te enseñe que tener una desviación sexual está bien y que Dios no le importa? Lo vas a encontrar. Cuando la Biblia dice todas estas cosas que son malas,
efectivamente Dios te ama. Y Dios te ama tanto que va a tratar de, con su palabra, tocar tu corazón para hacerte recapacitar y que podamos entender que está mal. Y saber que como somos débiles hay cosas que no podemos cambiar, pero cuando llegamos a los pies de Cristo, Dios a través del poder del Espíritu Santo nos da el poder de la transformación. Lo que antes no podía dejar, ahora con el amor y el poder de Cristo y del Espíritu Santo lo puedo dejar. ¿Cómo dejé las drogas? A través de la ayuda de Dios. En vez de decir Dios, no importa, drógate, métete todo lo que quieras, que al cabo de todas maneras Dios te ama. Sí, pero Dios te ama tanto que no te va a dejar así. Nunca pude dejar el alcoholismo. Llega a los pies de Cristo Jesús, el Espíritu Santo te da el poder de dejarlo. Esa es la vida cristiana. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos. Esa es la labor, mis amados, de la palabra de Dios. Pero nos queremos inventar para ser populares. Ahora tenemos la opción del chicle. Ahí está el chicle, mastíquelo, mastíquelo, mastíquelo. Y cuando lo mastique sentirá la gloria del Señor. Dios santo. Porque hemos olvidado la esencia, el poder de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, ya está escrito, la gente ya no va a escuchar más la sólida y sana enseñanza. Mis amados, que lo que nos haga salir de nuestra casa los domingos para venir a la iglesia sea una emoción, un deseo y un hambre sana de lo que Dios nos va a hablar a través de su palabra. Es que la iglesia tiene que ser una comunidad y la gente se la tiene que pasar bien. Yo no tengo problema con eso. Es que la iglesia tiene que haber programas y yo no tengo problema con eso. No tengo problema con nada de lo que hace la iglesia. Lo que sí es un gran problema es cuando perdemos la prioridad, mis amados. Podemos quitar todos los programas de la iglesia, todos. Llegar usted y simple y sencillamente predicar la palabra de Dios, y ese día hubo poder y ese día hubo salvación de parte del Señor. Pero puede meter los mejores programas hechos por las mentes más sabias de este mundo en una iglesia. Saque la palabra de Dios y no somos más que una iglesia seca, vacía, muerta, porque la vida está en la palabra de Dios. Ese es el único alimento verdadero del pueblo de Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. ¿Para qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es para cosas que a veces a la iglesia ya no nos gusta. Pero ahí Dios nos está enseñando para qué es la palabra. ¿Cuál es la labor de la palabra? Toda la escritura, número uno, está inspirada por Dios. Y dice, es útil para qué, para enseñarnos. Todo lo que nosotros no sabemos, a través de la palabra de Dios lo vamos a aprender. Todo. Hábleme de cualquier tema que usted quiera, cualquiera. Hábleme de la vida espiritual, hábleme de la vida familiar, hábleme de la salud, hábleme de las guerras, hábleme de los tiempos, hábleme de los traumas complejos, de las enfermedades, hábleme de lo que me quiera hablar. La Biblia tendrá la respuesta, porque la Biblia es útil para enseñar. El que tiene desconocimiento es porque no conoce la palabra de Dios, porque el que conoce la palabra de Dios va a encontrar la respuesta a cualquier pregunta que tenga. Es útil para reprender, es que eso ya no nos gusta. Que la palabra nos reprende. ¿Cuántos saben que la palabra es luz? Levántame la mano. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero cuando andamos mal, dice la Biblia que andamos en oscuridad. Cuando andamos en pecado, andamos en oscuridad. Entonces, cuando usted anda en pecado, pero llega la palabra, ¿qué pasa con la oscuridad cuando llega el focote de la luz? La oscuridad desaparece. ¿Qué pasa con la oscuridad? Se incomoda. ¿Qué quiero decirle? La palabra muchas veces nos va a incomodar.
Uno lee la palabra y ¡ay, ay, ay! ¿Sí? Dice Dios que Él ama mucho a sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levántame la mano, orgullosamente hijos de Dios. Dice Dios es su hijo que ama, dice lo disciplina. Y la siguiente palabra es más dura porque dice, azota a todo el que toma por hijo. Oye, tranquilo, Señor. No azota por gusto, lo azota cuando lo necesitamos. ¿Y qué cree? Lo andamos necesitando muchas veces. Y no necesitamos que venga un hombre humano y nos azote. No, Dios mismo, experto en azotaciones. A ver, a lo mejor yo soy el único. ¿Alguien puede testificar que en alguna ocasión sí ha sido azotado por el Señor? Ay. Me acuerdo que estaba yo jugando video con unos de mis sobrinos y yo iba ganando, pero siempre está el que es muy bueno para jugar, el que les gana a todos, ¿no? Yo estaba ganando, llega mi sobrino y me dice, ahorita te quito lo payaso. Y se pone, se me figura que a veces andamos chifladitos en la vida, ¿va? Y llega Dios y dice, ahorita te quito lo payaso. O sea, ahorita te bajamos los humos, no necesitas que nadie, Dios viene, interviene, Dios nos lleva a la posición donde nos tiene que llevar. Muchas veces somos humillados, muchas veces somos confrontados, muchas veces el Señor nos pone entre la espada y la pared hasta que decimos, Señor, y dice mi hijo, si yo lo amo, ahorita lo saco, nomás aprenda su lección. Porque está escrito, y a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Nos corrige, nos educa para vivir una vida recta. Ahora, el siguiente pasaje es muy importante. Gálatas capítulo 1, verso 8. Dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. La palabra de Dios, a ella misma, mis amados, se protege, se blinda. La palabra está blindada. Y dice, la palabra inspirada por Dios ya fue revelada y ya está escrita. Ya está escrita. No se le puede añadir nada. Es muy peligroso quererle añadir algo y no se le puede quitar nada. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque dice, va a haber una maldición. Reina Valera dice, sea anatema, que eso significa que caiga maldición sobre su vida. Y el propio apóstol Pablo dice, y aún si se trata de mí, que así sea, Nadie le puede poner, nadie le puede quitar. Mis amados, a veces le queremos añadir a la Biblia como si fuera la Constitución. Por mayoría de votos vamos a cambiar el inciso de Juan 3:16. Porque todos los profetas del mundo están de acuerdo y levantaron la mano y fue unánime. Entonces, Señor, le vamos a cambiar. Si no es la Constitución, no puede ser cambiada, no puede ser transformada. Ahora, déjeme le hablo de esto y quiero que nadie se pierda, porque lo que voy a decir a continuación lo voy a decir con mucho respeto y no quiero que nadie vaya a confundir mis palabras, no vaya a tergiversar mis palabras. El día de hoy hay algo que quizás puede ser sano, quizás puede ser para bendición, pero se ha convertido en una enfermedad hasta rayar en una maldición. Y es algo que yo le he llamado la libritis cristiana. En la actualidad hay demasiados libros cristianos. Atención, no quiero que se me pierda. Y no los voy a satanizar. No voy a decir que los libros cristianos son malos. Yo he sido bendecido, he sido inspirado por algunos libros cristianos. El problema, mis amados, es el porcentaje, que significa que hay gente que por leer un libro cristiano piensa que ya equivale a haber leído la Biblia, y ese es un completo error. Perdóneme que se lo diga, es una tontería que haríamos. Ninguna lectura de ningún libro escrito por el más grande hombre de Dios, siervo de Dios, el que conoce más la hermenéutica, el que conoce las profundidades, el que viajó a Jerusalén y caminó por los lugares históricos, por más sabio que sea, ese libro jamás se va a poder comparar a la palabra de Dios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En mi muy particular punto de vista, muy particular, si alguien quiere ser inspirado por un libro, sería como un aderezo, así como echarle salecita al final, así unas gotitas de sal a la palabra de Dios que ya leyó. 95% de palabra, un 5% de un librito por ahí.
No más para aderezar ¿qué? Lo que usted ya aprendió directamente de la palabra de Dios. Ahora, vamos a decir cosas para entendernos. Todo libro cristiano es escrito por una persona imperfecta. Hombres de Dios respetables, pero imperfectos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque no hay ninguno perfecto, sino solo Dios. Cuando llega el joven rico, maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, solo uno, es Dios. Propio Jesús dice eso. Es imperfecto, ¿verdad? Ok. Entonces, un libro escrito por una persona imperfecta, ¿puede ser imperfecto? Pues sí. A lo mejor dice muchas cosas en el orden, en el lugar, pero puede tener errores, porque es escrito por una persona imperfecta. Ahora viene la otra pregunta. La Biblia, como me enseñaron a mí a decirlo cuando estaba niño, la santa palabra de Dios, ¿puede tener errores? No, porque no fue inspirada por un hombre imperfecto, sino fue inspirada por aquel que es perfecto. De hecho, Jesucristo mismo es la palabra, porque dice: en el principio era el verbo, que es la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra es Dios mismo. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, nos estamos llenando de la misma esencia de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, ¿podríamos vivir la vida cristiana basado en puros libros cristianos? No. Ahora yo le pregunto, si desaparecen todos los libros cristianos del mundo, todos los bestsellers, todos desaparecen y nomás nos quedamos con la pura Biblia, ¿podríamos seguir viviendo la vida cristiana sin ningún problema? Entonces, solamente pongamos las cosas donde van, porque así es como la palabra de Dios se empieza a diluir, se empieza a degradar. No dice que cuando alguien dice que es negro, cuando Dios dice que es blanco, alguien diga que es negro y se va a lo contrario. No. Dice, si alguien le presenta un nuevo evangelio, te lo presentan y de repente pues resulta que no es blanco, es gris que casi parece blanco. Ese ya es un nuevo evangelio. Ahí ya hay una desviación. Ahí ya hay corrupción. Entonces, quiero resumir nada más esto porque, insisto, no quiero que se vayan a confundir mis palabras. Yo no estoy diciendo que tire todos sus libros cristianos a la basura. Estoy diciendo desempolve su Biblia y póngase a leerla. Y llénese de la palabra de Dios. Y si con eso llenó, pues ya ni le eche sal. Pero si después de leerle y todo, todavía le quedan ganas de leer otro poquito, bueno, pues en vez de leer el periódico, que hay pura mala noticia, bueno, pues le hace un poquito un librito, ¿verdad? Está bien, no hay problema. Pero usted ya se alimentó previamente de la verdad, de lo puro, de lo santo, de lo que verdaderamente nos nutre y nos hace crecer como cristianos, que es la palabra de nuestro Dios. Nehemías capítulo 8, verso 8. Vamos a ver cuál es la labor de la iglesia. Dice: leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¿Qué es lo que hacían? Leían del libro de la ley, digámoslo en palabras actuales, leían la Biblia, y una vez que leían un pasaje de la Biblia, entonces le explicaban a la gente lo que acaban de leer de una manera sencilla, de una manera que la gente lo pudiera comprender, de una manera que la gente lo pudiera aplicar a su vida diaria. Mis amados, esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de todo predicador. No es otra. Enseñar la palabra de Dios, hablar y leer los versículos de la palabra de Dios y dar una pequeña explicación de lo que acabamos de leer para aplicarlo a nuestra vida. A veces creemos que entre el mensaje esté más raro y complicado, es más espiritual y es que a la gente nos gusta ser apantallados. Nos gusta ser apantallados. Anoche entré en un éxtasis y me fui hasta Saturno. Y ahí en Saturno, en la estrella que está a la derecha, vi que el Señor ahí estaba y me habló fue a Saturno. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos.
No predicamos nuestra sabiduría, no predicamos nuestro conocimiento. Escúchame, no predicamos ni siquiera lo que nosotros queremos. Predicamos a Dios, a su palabra, a Jesucristo crucificado, a Jesucristo como Señor de nuestras vidas, a Jesucristo como nuestro Redentor, a Jesucristo como nuestro Salvador. Eso predicamos, no mi grandeza. No, yo acabo de visitar 80 países y he llevado el Evangelio, y en mi ministerio se han convertido 45,000 millones de almas, mis amados. Hay un solo rey que es Jesucristo. Todos los demás somos pueblo, todos los demás somos soldados rasos, todos los demás somos simples personas que tenemos el honor de ser hijos de Dios, siervos de Dios a través de la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que aprendimos donde, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo sencillo. Dice, los niños se acercaban a Jesús y los discípulos, hágase, hágase. ¿Cuándo ha visto que se acerquen los niños a alguien que se la pasa hablando? Seguramente Jesucristo le hablaba de una manera tan sencilla que aún impactaba la vida de los niños. Lo podían entender. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, verso 18. Dice, tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Esto, mis amados, es lo que yo llamaría la madurez cristiana. Esto es lo que yo llamaría cuando una persona deja de ser un niño, espiritualmente hablando, y ya se convierte, si no quiere en un gran adulto, cuando menos en un joven que ya va adquiriendo madurez. Y está diciendo, tú sabes ya lo que a Dios le agrada, tú sabes ya lo que es lo correcto. ¿Y por qué sabes lo que a Dios le agrada? ¿Y por qué sabes lo que es lo correcto? Dice, porque se te ha enseñado ¿qué? La ley de Dios, la palabra de Dios. Conoces la Biblia. En la actualidad es impresionante, mis amados, cuando hay algún congreso, sobre todo de jóvenes, y se hace un panel, y ahí están los pastores panelistas para que los jóvenes hagan sus preguntas. Y algo que a mí se me hace que no es correcto lo que hemos logrado con nuestros jóvenes es que todavía tengan que levantarnos la mano y decir, oiga, pastor, ¿hacer esto es pecado o no es pecado? Mi pregunta es, ¿por qué tú no sabrías si es pecado o no es pecado? Porque no conoces su ley. Porque si conocieras la palabra de Dios, no tendrías que hacer esa pregunta. Bueno, esta pregunta, perdónenme mi expresión, sí son naquísima. Es la de moda en estos últimos tiempos. Pastor, ¿tatuarse es pecado o no es pecado? ¿Qué dice la Biblia? Y muchos que están aquí preguntan, por eso, pastor, ¿es pecado o no es pecado? Lea su Biblia. Porque si no, entonces ustedes ya no están atados a la voluntad de Dios, sino ustedes estarían atados a mi opinión. No estarían atados a la revelación del Espíritu Santo que les da acerca de su palabra, sino ahora ustedes estarían atados a lo que yo pienso que es correcto y a la interpretación que yo le quiera dar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay muchos que dijeron, no hombre, tatúate, no, eres un lienzo en blanco. Y hay otros que dijeron, ni se te ocurra. ¿A cuál le hago caso? No le hagas caso ni a uno, ni le hagas caso al otro, hazle caso a la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo ve, pastor? Me divorció de mi esposo, me dijo una señora. Dije, ¿de veras piensa que yo voy a tomar esa decisión? O sea, ni conozco su vida. O sea, nunca había platicado con ella y lo primero que me dice es eso. Digo, usted no sé si piensa que soy pastor o soy de los que tiene una bolita mágica. A ver, déjeme consulto las estrellas o qué. ¿Por qué? Mis amados, llega a ser esto de repente hasta como si fuéramos hechiceros. Nada que ver. A ver, señora, en medio de todo su conflicto, ¿qué le dice la palabra de Dios? La iglesia cristiana está tomando decisiones
por lo que le dijo una persona que es imperfecta igual que ella, en vez de tomar decisiones por lo que recibió directamente de la palabra de Dios, lo que Dios le enseñó en la palabra de Dios y lo que el Espíritu le reveló que había aprendido en la palabra de Dios. Así que usted viene y escucha la predicación del pastor, y cuando escucha la predicación del pastor y recibe la palabra, entonces va y busca la presencia de Dios. Señor, esto que acabo de escuchar, tráeme la revelación, y entonces Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer. Porque la palabra de Dios nos lleva a tener una linda relación y comunión con Dios. Señor, esta es tu palabra, ahora ¿qué hago con tu palabra? Ahora enséñame a vivir tu palabra. Quiero que tú seas mi ayo, quiero que tú seas mi maestro, quiero que tú seas mi mentor. La palabra de Dios, mis amados, tiene que seguir siendo nuestra más alta prioridad. Porque si la palabra, la Biblia, sigue siendo nuestra prioridad, Jesucristo sigue siendo nuestra prioridad. Si la palabra está en lo más alto del trono de nuestra vida, significa que Jesucristo está en lo más alto del trono de nuestra vida. ¿Cuántas peticiones tenemos diariamente para el Señor? Yo estoy seguro que muchas, y Dios le agrada que sus hijos le pidan. Yo creo que una de las peticiones más grandes de todo corazón y diarias que deberíamos hacer al Señor es decirle: Padre, dame cada día más hambre y sed de tu palabra. Dice que la palabra, por su palabra se sostiene el universo, por su palabra también nuestra vida y nuestra familia será sostenida. Lo declaramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no cierra sus ojos? Déjeme hacer una oración. Padre, te doy muchas gracias por tu pueblo. Señor, que con un buen corazón, con un buen espíritu han escuchado el mensaje de tu palabra. Yo ruego al Espíritu Santo que termine de hacer la obra y que esta palabra cumpla con el propósito por lo cual tú la has enviado, Señor. Esta oración yo la hago por mi vida, esta oración yo la hago por mi familia, y el día de hoy de una manera especial hago por toda esta amada iglesia, Señor. Yo declaro que esta será una iglesia que vivirá siempre con una sed y una hambre desesperada por tu palabra. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, de toda la palabra, Señor, que ellos reciban, de toda la palabra que ellos estudien en su casa cada día, el Espíritu Santo les dará la revelación, y que ellos serán esos árboles que darán mucho fruto. Todo lo que hagan les andrá bien, tendrán éxito en todo lo que hagan, porque sus vidas estarán centradas en la preciosa palabra de Dios. Te lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén.